Nosotros con las inmatriculaciones de este asunto hemos hablado repetidas veces. Yo creo que normalmente lo que aparece ante la opinión pública hay una confusión. La inmatriculación no supone adquirir un derecho de propiedad que ya se tiene, sino que la inmatriculación supone el que ese derecho de propiedad que se tiene por el título que se tenga, por una escritura pública o por tiempo inmemorial o por la declaración que sea, en un momento dado se lleva al registro de la propiedad para seguridad propia y también de terceros a la hora de poder saber en el registro de qué se trata de ese bien. En ese sentido, la Iglesia Católica en España ha seguido siempre la normativa que se le ha establecido. La ley hipotecaria de los años 40, que es la que ha servido, la que sirve para que la mayoría de nuestras familias tengan sus pisos registrados, por ejemplo, pues la ley hipotecaria decía que no era necesario que no solo bienes de la Iglesia Católica, sino otros bienes que existían antes de que el registro de la propiedad se constituyera, que como ustedes saben, el registro de la propiedad es de mediados del siglo XIX, entonces hay muchos edificios que son antes del siglo XIX. Entonces, si era, digamos, de manera obvia, se sabía quién era su titular, es decir, nadie podía decir voy a vender la catedral, ¿no? Porque cualquiera que fuera a vender la catedral dijera, oiga. Pero luego una normativa de finales de los años 90 pide que sí que registremos, es decir, que inmatriculemos. Y se establece un procedimiento excepcional, no solamente para la Iglesia Católica, sino también para los bienes de las administraciones públicas. Con lo cual, los fedatarios de la Iglesia Católica, los secretarios cancilleres o los fedatarios de las administraciones públicas, los secretarios de ayuntamiento, podían certificar que un bien era del ayuntamiento o era de la Iglesia Católica y durante 2 años cualquier persona podía decir esto que estos señores han inscrito lo han hecho mal porque no es suyo, porque yo tengo otro título mejor que el que ellos dicen para decir que es suyo. Nosotros hemos cumplido esa normativa. Después, pasado ese periodo excepcional, ahora para registrar un bien hay que seguir los trámites habituales. Si se trata de una obra nueva, como la iglesia de Arroyo, pues como cualquier obra nueva, se escribe en el registro al terminar y con la escritura de obra nueva. Y si se trata de un bien de carácter de una propiedad antigua, pues hay que seguir los trámites que establece la propia legislación para inmatricular un bien, que insisto, porque a veces aparecen titulares que la Iglesia Católica ha comprado por 30 euros la mezquita de Córdoba. Eso es una tontería. 30 euros es la tasa que se paga en el registro por inmatricular. Y se inmatricula un bien que durante siglos, en este caso, por un principio que está establecido desde el derecho romano. Vamos, que es que el transcurso del tiempo, en una posesión pacífica de un bien, asegura la propiedad. Pero con todo siempre puede haber alguien que establezca un título mejor. A nosotros esto nos ha pasado de una manera pacífica. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Medina del Campo, a la hora de 2 ermitas que nosotros inmatriculamos, el Ayuntamiento de Medina del Campo nos hizo ver que tenía un título mejor que el que nosotros podíamos mostrar y, por supuesto, nosotros mismos instamos al registro en una comunicación nuestra para que se cambiase la inscripción y pasase de ser del Arzobispado de Valladolid al Ayuntamiento de Medina del Campo. Es decir, que pues, en ese sentido nos parece una polémica con poco fundamento, porque la legislación se ha cumplido. Hoy mismo aparece en el norte de Castilla la información respecto al IBI, que es otra de las polémicas actuales. Para empezar, la referencia a la exención de la Iglesia Católica del IBI no se refiere a los acuerdos Iglesia-Estado. En los acuerdos Iglesia-Estado del 79, posteriores a la Constitución, sí que se establece una serie de bienes tasados exentos del IBI. Pero luego hay una legislación del año 94 sobre fundaciones y una legislación del año 2002 sobre entidades que realizan actividades no lucrativas, que son centros de asistencia social, hospitales, centros de investigación científica, todos los BIC, las representaciones teatrales, musicales, cinematográficas y circenses, por tanto, teatros, cines, músicas, gestión de parques y espacios naturales protegidos, centros de enseñanza,
exposiciones, realización de exposiciones, conferencias y cursos. Es decir, una serie de actividades que la ley del 2002, llamada Ley del Mecenazgo popularmente, pues exime del impuesto de sociedades, y los inmuebles que estén vinculados a estas actividades les exime del IBI. Es decir, que la exención del IBI no es algo que se realice solo para bienes de la Iglesia Católica, sino para montones de fundaciones. Por ejemplo, las fundaciones de los partidos políticos y sindicatos, las fundaciones de los bancos, los clubes deportivos y sus estadios. Es decir, que y yo soy consciente de que en este momento de crisis del estado del bienestar, como dijo Felipe González hace un mes, es necesario renegociar un pacto social, en el que seguramente estén también un planteamiento de todos los impuestos, pero de todos los impuestos. Porque como estamos viendo justamente en estas horas, con el impuesto de actos jurídicos documentados, por lo de las hipotecas y quién lo paga, cualquiera de estas decisiones tienen siempre una implicación mucho mayor de lo que parece a primera vista. Es decir, un colegio concertado. Es verdad que ese colegio está exento del IBI, pero es que en el concierto que ha sellado con ese colegio la administración pública, a la hora de ver cuál sea el coste de la enseñanza, se tiene en cuenta eso. Si a partir de ahora los colegios tienen que pagar el IBI, lógicamente el concierto debería de incrementarse para poder abordar ese gasto. Porque como el propio Ministerio de Educación reconoce, el puesto escolar de un centro concertado sale muchísimo más barato a la administración pública que un centro que gestiona la propia administración pública. Por cierto, tampoco los colegios ni los institutos pagan el IBI, como es lógico, podría uno decir, porque la política fiscal trata de activar o animar a que se realicen determinadas actividades, por una parte. O la política fiscal trata de ser una forma de subvención indirecta de otras actividades. La política fiscal trata de recaudar para poder sacar adelante los servicios públicos, los servicios sociales, nuestro estado del bienestar, educación, sanidad, servicios sociales y pensiones. Precisamente por eso, aquellas entidades que realizan actividades que tienen que ver con los 4 pilares de nuestro estado del bienestar están exentas de algunos impuestos, precisamente para poder fomentar desde ahí lo que significa nuestro estado del bienestar. Que pensamos ahora que para financiar nuestro estado del bienestar tenemos también que gravar impositivamente las actividades que se realizan en los 4 pilares del estado del bienestar, pues lo mismo tiene que ser así, porque no tenemos forma de financiar. Pero tendremos que verlo en el conjunto de un pacto más grande. Pero quiero insistir mucho en esto, porque no me ha dado tiempo a leer con mucho detalle, Lorena, la información del norte. Pero percibo que toda ella está basada en los acuerdos Iglesia-Estado del 79, y eso es irrelevante, porque nuestro régimen fiscal no está marcado ahora por esos acuerdos. Esos acuerdos, es verdad, dan un suelo, porque es un acuerdo internacional. Es decir, que el gobierno puede modificar la ley del mecenazgo. Está en su derecho de hacerlo. Puede modificar la ley del 94 sobre fundaciones o actividades no lucrativas, pero no puede tan fácilmente modificar los acuerdos Iglesia-Estado. Los acuerdos Iglesia-Estado aseguran la exención del IBI de los templos y de los seminarios, fundamentalmente. Pero la exención del IBI que la Iglesia tiene en otras actividades, insisto, las vinculadas al estado del bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, no es una cuestión de privilegio de la Iglesia. No deriva de los acuerdos Iglesia-Estado. Deriva de una legislación general establecida en España en los años 94 y 2002. Insisto que la democracia española está en su derecho de modificar estas normas, pero afectarán a todos los que estamos ahora bajo ese paraguas, porque diera la impresión de que la única entidad que tiene bienes exentos del IBI es la Iglesia Católica, lo cual no es verdad.
sobre el tema de las inmatriculaciones. Aquí, por ejemplo, en Valladolid, se han inmatriculado todos aquellos edificios, no más que edificios, todos aquellos templos que son de tiempo inmemorial. Es decir, que llámese, por ejemplo, la catedral. Pero hay infinidad, tenemos aquí muchos templos en Valladolid que están hechos a partir de 1950 aproximadamente, donde tienen su escritura, como cualquiera de nosotros podemos tener de nuestro piso, donde se compró el local, claro, o se compró un terreno, se hizo una escritura, y no solamente eso, y las casas parroquiales, que dice que prácticamente aquí en Valladolid pues vienen a ser, no sé, a lo mejor 17 o 15, cuando hay un montón de templos, que dice que todos aquellos de tiempo inmemorial. Esto es muy... Lo aclaro mucho porque cualquiera de las iglesias tiene su escritura, como cualquier otro, Y luego ya también, si me perdonas un momento, me permites un momento mejor lo de cuando, sobre el tema este que decían, que hoy comentaba el norte, el del IBI, que el título me ha sorprendido un poco. La iglesia parece que deja de pagar 1 millón de euros. ¿Por qué no hacemos un poco como las familias y nos acercamos un poco más a la realidad? Y, por ejemplo, decimos, por poner un ejemplo que le tenemos ahí al lado, las angustias. Las angustias, si le correspondiera un tanto por ciento de IBI, de acuerdo con alguien que haya sacado estos datos, pues a lo mejor le correspondería 3.000 euros o 2.500. ¿Por qué el título no sería los católicos y los cofrades de la Iglesia de la Antigua dejan de pagar al Ayuntamiento X? ¿Cómo sonaría eso? Pero que es así. Si nos acudimos y vamos a la realidad, ¿quién pagaría el IBI? Los católicos que van a la iglesia, o bien en este caso también los cofrades que van que componen eso. Quiere decir que es muy así decir, queda muy... Hay otra cuestión además que es porque el IBI se calcula en función de un valor que se le da a un bien. Es decir, ¿cuál es el valor de ese bien? ¿Cómo valoramos la Catedral de Valladolid? ¿Cómo valoramos lo que fuere, ¿no? Porque también el valor tiene que ver con sus posibilidades de uso y de disponibilidad del mismo. Es decir, que la Iglesia Católica respecto de los templos tiene hoy una preocupación, ¿no? Que es su mantenimiento, su conservación, y que puedan en cada sitio donde están, porque nosotros los templos de las 250 parroquias rurales no les vamos a traer y les vamos a meter aquí en el patio. Están en donde están, cada uno en su sitio, en su pueblo, para que sean visitados por la gente de su pueblo o otras personas que vayan con motivo de visitar el templo u otros motivos al pueblo del que se trate. Entonces vemos que existe esta preocupación y somos conscientes de que la titularidad de estos bienes por parte de la Iglesia no es una titularidad en el sentido de la propiedad de cualquier otro bien en el que podamos hacer con ellos lo que nos dé la gana. Sabemos que nuestra responsabilidad es que cumplan el uso y la función para que fueran construidos y que también puedan servir en la dimensión histórica, cultural, artística, que muchos de ellos tienen. Por eso pensamos que se trata de bienes que, siendo de titularidad eclesial, tienen sin duda una dimensión pública, social, evidente, ¿no? Que es la que por una parte, nos da responsabilidad a la hora de su uso, de su apertura, del que puedan ser visitados, y que también nos legitima, pensamos nosotros, para pensar en la colaboración de las administraciones públicas, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Administración del Estado, a la hora de la conservación de esos bienes y sobre todo aquellos que tienen una dimensión histórica, patrimonial, cultural, artística, valiosa y reconocida prácticamente por todos los ciudadanos, ¿no? Esta es nuestra preocupación. Entonces, desde ahí, el IBI, las inmatriculaciones y lo que fuere. Eso es, como yo creo que dije otra vez desde estos mismos micrófonos, nosotros, como de hecho hacemos, dialogamos con las administraciones públicas para ver la mejor manera de poder conservar, mantener y hacer que estos bienes que hemos recibido de nuestros mayores puedan seguir siendo mantenidos y usados y puestos en valor, ¿no?, por parte de todos, ¿no?